Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores y miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, señores sujetos procesales. Señor director de debates, se da cuenta que está presente por parte del Ministerio Público la doctora Marlene Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales. Asimismo, se encuentra presente la defensa de la investigada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, la abogada Merly Friorelli Etken Ana María del Carmen Villarán de la Puente. Son las partes procesales que se han hecho presentes, señor director de debates. Muchas gracias. Preguntamos si el Ministerio Público está conforme con nuestra acreditación o alguna corrección. Conforme, señor. La defensa técnica de la investigada. Conforme, señor presidente. Director de debate. Gracias por los buenos augurios. Bien, es materia de apelación la resolución 6 del 17 de enero de 2024 que declaró fundada la solicitud de prórroga en cuanto al control virtual biométrico dentro de la comparecencia con restricciones dada en contra de la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente. El fundamento de esta resolución es específicamente por un tema de salud. Es la justificación que da el juez para aceptar el pedido. En interpuesto recurso de apelación, el Ministerio Público sustentaron que esta resolución no tiene una motivación suficiente y que tiene errores derivados en la motivación, como motivación insuficiente y motivación aparente. El pedido concreto es de que se revoque la resolución recurrida. El Ministerio Público va a mantener el recurso de apelación. Así es, señor. Bien, tengo 7 minutos para sustentar su recurso. Bien, señor. Bien, en la presente ocasión, señores magistrados, el Ministerio Público recurre a su digna adjudicatura a fin de solicitar efectivamente la revocatoria de la resolución emitida en audiencia con fecha 17 de enero del 2024, en el extremo que declaró fundada la solicitud de prórroga de control biométrico virtual presentada por la procesada Susana Villarán de la Puente en la investigación que se le sigue por delito de colusión agravada, por lo que solicita, reformándola, se declare infundada. Señores magistrados, si bien es cierto en la resolución su materia se invoca que la prórroga de control biométrico de manera virtual se otorga a la investigada en atención a su salud y a su avanzada edad, por lo que, según la autoridad judicial, merece protección en atención a las normas internacionales de adulto mayor y de conformidad con la resolución administrativa 216 del 2023. Sin embargo, en la resolución materia de grado, señores magistrados, no se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo a fin de corroborar que el diagnóstico médico que presenta la señora investigada le impida poder efectuar el registro de control biométrico en forma presencial. Como sabemos, el registro de control biométrico virtual fue implementado en atención a las medidas sanitarias que se adoptaron para evitar y prevenir la propagación del COVID-19, al encontrarse en grave riesgo nuestras vidas y la integridad física de las personas. En atención al contagio viral con que se propagaba con facilidad este virus. Sin embargo, el diagnóstico médico que ha presentado la señora Villarán, como es lupus e hipertensión, no se encuentra de estos parámetros. Tales así, señores magistrados, que en la misma resolución administrativa habla de un nivel de riesgo y situación de riesgo que debe existir para beneficiar a procesados y sentenciados libres en la implementación de ese control biométrico virtual. Tal es así también, señores magistrados, que la misma resolución administrativa se autoriza al juez que solo podrá aplicar esta norma administrativa en forma excepcional y atendiendo razones de salud debidamente comprobada. Lo que supone, señores magistrados, el deber de la autoridad judicial de comprobar si el diagnóstico médico de la procesada la imposibilita a trasladarse o si el presentarse ante las autoridades judiciales representa un riesgo. Empero en el presente caso, la autoridad, vuelvo a recalcar, no ha efectuado esa verificación real sobre la situación médica de la procesada, habiéndose limitado solo a invocar el diagnóstico médico sin señalarse si su estado
realmente la imposibilita cumplir la regla de conducta de manera presencial. Es más, no se ha acompañado al requerimiento información médica que corrobore que el diagnóstico médico le genere alguna dificultad para movilizarse o que su salud se encuentre en riesgo para presentarse al registro presencial. Por el contrario, señores magistrados, en el expediente existe información médica que data del año 2017, del que se advierte que el diagnóstico médico de la procesada no ha presentado episodios de gravedad o quebrantamientos de su salud que imposibilite su movilidad. Es más, hasta la fecha, a pesar que la procesada se comprometió a presentar información actualizada sobre su estado de salud, no ha cumplido con presentar dicha información. Por el contrario, señores magistrados, debemos señalar que por fuente abierta se tomó conocimiento, lo que ha sido de público, un hecho público y notorio, que la investigada se encuentra en situación estable de salud, observándosele que se puede trasladar y movilizarse normalmente. Incluso realiza actividades recreativas sin apoyo. De otro lado, señores magistrados, nuestro ordenamiento jurídico obviamente propende la protección del adulto mayor, pero los derechos del que goza no son absolutos e ilimitados, ya que como ocurre en todos los casos, estos se ven relativizados en circunstancias excepcionales como la presente, en que la procesada viene siendo investigada por delito de colusión agravada y a quien se ha impuesto como regla de conducta el realizar el control biométrico, la que debe ser cumplida conforme a ley, esto es de manera presencial. No cabe duda que el avance de la edad puede traer consigo, señores, la disminución de la capacidad motora de una persona, situación que podría ponderarse siempre y cuando se cuente con una información idónea para ello. Sin embargo, como hemos advertido en el expediente, no existe información alguna que corrobore que la procesada pues se encuentre imposibilitada de poder movilizarse. Es más, no es una variable, requisito, condición que la propia norma administrativa que establece el control biométrico virtual haya considerado, lo que corrobora la finalidad que tuvo la norma, de ser aplicable solo ante circunstancias graves que pongan en riesgo la vida y la salud de los procesados e investigados libres. Nuestro ordenamiento jurídico, en consonancia con normas internacionales, ha emitido una serie de normas que propenden el reconocimiento de una serie de derechos del adulto mayor, que fácilmente puede ser aplicada en el caso de la procesada, quien de acuerdo a ley, señores magistrados, goza de atención preferente de las instituciones públicas, al que no escaparía el registro de control biométrico en forma presencial. Señores magistrados, la norma es de orden público y observancia obligatoria. No podemos establecer excepcionalidades cuando la situación del caso en concreto no reúne las condiciones que se exigen para la aplicación de la norma invocada. Lo contrario sería transgredir el principio de legalidad. Máxime si en el expediente aparece el reporte. Corte, señorita fiscal, pero los agravios formulados en su recurso de apelación es por falta de motivación y por motivación aparente. Y hasta la fecha no hemos escuchado algo referido a estos vicios en la resolución del pedido. Sí, justamente para efecto de, iba a terminar mi intervención indicando que todos estos fundamentos expuestos en su momento por el Ministerio Público no fueron recogidos por la autoridad judicial. Si bien es cierto, vuelvo a recalcar, se fundamenta en una resolución administrativa, pero no tiene la resolución judicial no ha hecho o abarcado un desarrollo para efectos de otorgar digamos, beneficio en favor de la investigada. Como vemos y notamos, exige de parte de la autoridad judicial un análisis. No podemos aplicar una norma en forma indiscriminada, otorgando, en este caso, el control biométrico virtual cuando el caso en concreto no reúne las condiciones para tales efectos. Más aún, señores magistrados, si en el expediente existe un reporte de medidas coercitivas de la procesada, en el que se ha observado que hasta en 2 oportunidades... Señorita fiscal, no estamos en audiencia de primera instancia, estamos en una audiencia de segunda instancia y los agravios son muy concretos.
falta de motivación, deficiencia de motivación, insuficiente Así motivación, es. motivación aparente. Entonces no vamos a ir a verificar lo que ustedes están indicando porque eso no está en su recurso de apelación. Señores magistrados, estos fundamentos que, vuelvo a recalcar, no han sido observados por la autoridad judicial, obviamente trae a colación que se emita una resolución carente de fundamentos de derecho para efectos de sustentar la forma como debe de cumplir la acusada, en este caso la procesada, la regla de conducta impuesta. No se ha observado que la norma administrativa citada exige su aplicación solo en circunstancias graves, en el que se debe comprobar el estado de salud de la procesada, situación que no ha cumplido la autoridad judicial. Vuelvo a recalcar, señores magistrados. Es más, señores magistrados, la medida fue impuesta en atención a que la misma autoridad judicial determinó la existencia de un riesgo en el peligro de fuga por la magnitud del daño que habría causado la procesada. Entonces, es la comparecencia con restricciones, con la regla de conducta impuesta, que obviamente ante incumplimientos reiterados por parte de la acusada, ponen en riesgo la finalidad de la propia regla de conducta, señores magistrados. Por ello es que nosotros nos reafirmamos y solicitamos, señores magistrados, la revocatoria de la resolución venida en grado. Muchas gracias. La defensa tiene la palabra por el espacio de 8 minutos. Muchas gracias, señor director de debate. Voy a precisar que en el punto 2 de la resolución recurrida, señor magistrado, está claramente recogido y establecido todos los argumentos que la señorita fiscal ha mencionado en este momento. Voy a citar claramente lo que corresponde respecto de ese punto en particular, cuando el juez dice: debo manifestar que hay situaciones que resultan inexorables, como el hecho de la enfermedad que padece la solicitante. Bastaría con recordar el caso que he tramitado, y me refiero, y lo expresó mientras se desarrollaban en el expediente 36-2017-48, y que también conoció la primera sala penal de apelaciones nacional, en donde recoge el tema de la enfermedad de la señora Susana Villarán, que es lupus hematoso e hipertensión arterial. La pregunta aquí sería, señor magistrado, es si estas enfermedades en algún momento permiten algún tipo de recuperación, o en todo caso, si la señora Susana Villarán puede sanarse de estas enfermedades para que el Ministerio Público pueda pedir una futura evaluación. La respuesta es no, señor magistrado. Desde que las padece la persona, las va a padecer toda su vida. Ahora bien, el Ministerio Público parte de una situación completamente errónea, señor magistrado. El derecho de la libertad de mi patrocinada se encuentra restringido desde el momento de que se le dictó prisión preventiva en su momento y luego comparecencia con restricciones. Esta situación, señor magistrado, no ha cambiado, como dice el Ministerio Público. Sí permanece limitada su libertad, tal es así que tiene un control biométrico virtual, que no es un beneficio, señor magistrado, como trata de decir el Ministerio Público. Al contrario, señor magistrado, si nosotros nos amparamos en las normas internacionales y las normas nacionales, como la resolución administrativa 216, en la que se ampara el juez justamente para darle a mi patrocinada el control virtual, es justamente que debe de existir para las personas adultos mayores de recargo 73 años y más de la señora Susana Villarán, una atención preferente y preferencial. ¿Qué implica esto? Que las situaciones que deben de ser evaluadas, tienen que ser evaluadas y juzgar de una discriminación positiva a la señora Susana Villarán. ¿Qué implica esto, señor magistrado? Que el Estado peruano, a través de los jueces, a través de los servicios públicos que brinda, debe de brindar no solo atención preferente, señor magistrado, sino tiene que hacer sus máximos posibles para que las condiciones que una persona desarrolla su libertad o cumple con la justicia, que es el caso de la señora Susana Villarán, sea en condiciones de igualdad. Pero más que eso, señor magistrado, sea en condiciones de dignidad. Es digno para el Ministerio Público que se le exija a una persona en las condiciones que está la señora Susana Villarán, el acoso del grupo La Resistencia en su domicilio, el acoso que sufre constantemente por parte de los medios de comunicación, que también es de público conocimiento. Si el Ministerio Público quiere señalar los públicos conocimientos, también es de público conocimiento este acoso que sufre mi patrocinada, y que su domicilio se encuentra a 2 horas de donde ella eventualmente tendría que ir a firmar, señor magistrado. ¿Cuál es la intención del Ministerio Público
que mi patrocinada vaya a firmar presencialmente. ¿Es un trato digno lo que el Ministerio Público está proponiendo a su judicatura? ¿Es un trato igualitario? ¿Es un trato coherente con el acceso y la ejecución de la justicia de nuestro país, señor magistrado? No, no lo es, porque nosotros después de ello tendríamos que decir cuál es la atención que mi patrocinada está recibiendo de manera preferente para que cumpla su comparecencia con restricciones. Mi patrocinada no ha incumplido ningún mes en firmar su control biométrico virtual, salvo un día, señor magistrado, que se enfermó mi patrocinada y nosotros, esta defensa fue la que dio cuenta al juzgado de investigación preparatoria, que mi patrocinada no pudo asistir a firmar un día en su control virtual. Pero ¿qué pasó, señor magistrado? Para que usted sepa cuáles realmente las condiciones, porque podemos hablar muy estratosféricamente sobre normas y leyes que se deben de aplicar, pero ¿cuál es la real situación que vive la señora Susana Villarán? La señora, para que saque una cita en el Policlínico de Lurín, porque ese día, el 16 de noviembre del año pasado, 2023, la señora tenía hipertensión arterial. Se le había subido la presión, señor magistrado. Para que ella saque una cita, hay dos posibilidades. O ella se va y hace una cola desde el día anterior para acceder a una cita, o está colgada del teléfono desde la medianoche hasta que eventualmente le respondan el teléfono, señor magistrado. Y en esas condiciones y de manera inhumana, porque no hay otra forma de calificar eso, el Ministerio Público en primera instancia le dice a la señora, y usted debió de incluso ir en esas condiciones a firmar su control biométrico. Usted no tenía por qué incumplirlo, señor magistrado. Esa es la forma en la que el Ministerio Público está solicitando que se aplique la comparecencia con restricciones. En consecuencia, señor magistrado, en función a que la resolución no solo está debidamente motivada, señor magistrado, y como lo acabo de decir, solicito que se confirme la misma por las razones no solo de humanidad, señor magistrado, sino de respeto a la dignidad de los derechos de los adultos mayores. Bien, muchas gracias. Ministerio Público tiene 3 minutos de réplica. Sí, señor. Debemos indicar, señores magistrados, que el Ministerio Público solicita el cumplimiento de la conducta en atención a que la procesada está investigada y ha sido merecedora a criterio de la autoridad judicial en su momento de la necesidad de sujetarla al proceso. ¿Por qué? Porque existe un peligro de fuga, conforme lo ha determinado. Por tanto, el cumplimiento de esta regla, señores magistrados, se encuentra conforme, o en todo caso, al haberse emitido esta regla de conducta, corresponde a la situación legal que ella debe de afrontar ante la autoridad judicial. No estamos requiriendo, señores magistrados, el cumplimiento de una regla a una persona que no la puede cumplir. La norma administrativa es muy clara. Solo en casos de salud debidamente comprobadas, lo que exige un análisis real sobre la situación médica. ¿Existe imposibilidad de la señora investigada a trasladarse a las oficinas del Poder Judicial a dar cumplimiento a la regla? No, a la regla de conducta no. Señores magistrados, se ha indicado que no existe vulneración en todo caso a esta regla. Sin embargo, he hecho notar que en el expediente existe el reporte de registro de este control en el que claramente se vierte que con fecha 4 de julio del 2023 la señora ha incumplido con la regla de conducta. Hasta la fecha no justifica cuáles fueron las razones. Se advierte también el 16 de noviembre del 2023, que ha sido citada por la defensa. Sin embargo, debemos notar que en este caso ha variado la justificación que se ha dado del por qué no se cumplió. En la audiencia pasada se indicaba que era porque había tenido un resquebrajamiento de su salud y había necesitado atención. Sin embargo, ahora se indica que existía un requerimiento por parte de la investigada que llevó varios días. Entonces no era una emergencia, por lo menos no estaba sufriendo la señora, o no estaba necesitando en ese momento de un trato en su salud en forma en emergencia. Tal es así, señores magistrados, que en el mismo documento ustedes van a poder observar que la cita se generó a las 4 de la tarde, no en horas de la mañana. No se indica que fue un tratamiento por emergencia, fue un tratamiento ambulatorio, en todo caso una cita médica ambulatoria, y en ningún extremo se ha indicado, ¿no? Como digo, que se trató de una atención de emergencia. Es más, tuvo toda la mañana para efectos de registrar su registro virtual y no lo hizo. Estas incidencias, vuelvo a recalcar,
incidencias de incumplimiento, lo único que evidencian, señores magistrados, es la necesidad que la señora procesada acuda a cumplir en forma presencial la regla de conducta para efectos de garantizar la eficacia de la resolución final. Asimismo, señores magistrados, a través del expediente judicial, señores, no existe referencia alguna de evaluación médica idónea que pueda colocar a la señora, a la procesada, en riesgo médico por el diagnóstico médico que tiene. No existe. No creemos que la norma administrativa, ¿no?, pueda ser aplicada de manera indiscriminada por la sola cita de un diagnóstico médico. Obviamente, volvemos a recalcar, exige un mínimo de valoración de la autoridad judicial, lo que obviamente no es contrario a la norma, ni a los derechos de un adulto mayor. Ya hemos señalado que efectivamente tiene atención diferente y que esa es la prerrogativa que debe exigir la procesada al momento de dar cumplimiento a la regla de conducta. Otros tipos de valoraciones, obviamente la señora está en su derecho de poder reportar cualquier tipo de incidencia, pero aquí existe una regla de conducta que debe de ser cumplida conforme lo manda la ley. Eso es todo, señores magistrados. Bien, la defensa, 3 minutos de dúplica. Muchas gracias, señor magistrado. Mi patrocinada, señor magistrado, no se está saltando ninguna valla legal. Por el contrario, sí puedo decir del argumento del Ministerio Público. Tantum appellum, tantum devolutum. El Ministerio Público tiene un objeto claro de apelación y su objeto claro de apelación fue que a mi patrocinada se le revoque la posibilidad de hacer el control biométrico. El Ministerio Público no está apelando si a mi patrocinada se le apercibió o no se le apercibió, si cumplió o si no cumplió con el control biométrico. Sin embargo, frente a ese argumento que no debería su sala tener en cuenta, voy a responder, señor magistrado. Mi patrocinada ha cumplido a cabalidad cada uno de los meses, en este caso el control es quincenal, cada 15 días, en acudir y firmar. La vez que a mi patrocinada no pudo ir, que no corresponde a este expediente, señor magistrado, y que el Ministerio Público no lo dice, sino al expediente 36, Disculpe, que también dimos cuenta, fue... disculpe, doctora, porque por gusto vamos a tocar el tema si eso no es materia de este expediente y menos del agravio. O sea, obviamente, por principio de Exacto. congruencia recursal, nosotros vamos a pronunciarnos en base a los agravios consignados en el escrito de apelación. Si no está en el escrito de apelación como un agravio, es una información que no se va a tener en cuenta ni se va a verificar por esta sala. Vayamos a lo que es materia de agravio, lo que es materia de impugnación citada ahora. Señor juez, lo único que quisiera que quede claro en su sala, señor juez, es que la situación procesal de mi patrocinada no ha variado. Sigue siendo una situación de comparecencia con restricciones. Ella sigue firmando, señor magistrado, todos los 15 o cada quincenalmente como corresponde en este expediente, señor magistrado. No se le está haciendo beneficiaria de ningún beneficio. Se está aplicando la ley conforme a los estándares que deberían de ser aplicados, señor magistrado. Otra forma de aplicar en criterio del Ministerio Público sería un trato indigno. Para esta defensa lo considera así. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Al final se da el uso de la palabra a la señora María Susana Villarán para que pueda pronunciarse. Vamos a hacer algunas preguntas para poder resolver mejor este caso y luego le damos el uso de la palabra, si desea dirigirse a la sala. Bien, a ver, Ministerio Público, empezaremos con ustedes que han hecho la impugnación. Aquí tenemos dos principios que están en discusión, ¿no? El primero es la atención preferente y preferencial que debe tener un adulto mayor dentro de todas las instituciones públicas como, y en ese estado del Poder Judicial. Entonces, bajo ese principio de prioritario, de darle una preferencia a un adulto mayor, hay un tema muy importante que ha tocado la defensa, que es que el domicilio de la señora está muy alejado de la ciudad, casi hora y media, 2 horas de la ciudad. Entonces, ¿usted cree que exigir que se transporte 2 horas de venida y 2 horas de retorno a su domicilio sería una atención preferencial a la situación de un adulto mayor?
Señores magistrados, en todo caso nosotros consideramos, si no está de acuerdo la investigada en la temporalidad respecto al cumplimiento que se debe de dar a la regla de conducta, es obvio que ella tiene los mecanismos, en todo caso el ordenamiento procesal establece mecanismos para efecto de solicitar a los entes correspondientes, a la autoridad judicial en este caso, la observación de cómo debe ser el cumplimiento o en qué plazo lo puede dar. Pero estamos ante una situación en que se está variando o relativizando, digamos, el cumplimiento de una regla de conducta, que es diferente. Entonces, usted sí está consciente de que este argumento de atención preferente, preferencial a un adulto mayor, podría variar la regla de conducta si que lo solicita. Variar la regla de conducta, no, señores magistrados. Sí es indicado que es una prerrogativa que se puede solicitar para dar cumplimiento a la regla de conducta en forma presencial. Bien. No olvidemos que la señora se encuentra investigada, A ver, sí, pero nos no entendemos de que usted mantiene que tiene que hacer el control biométrico biométrico presencial. presencial, Sí. ¿no? Ya. Y Y que dentro de el tema de la distancia, ¿qué es lo que generaría para ustedes? por eso indico, señores magistrados, la procesada tiene posibilidades de acudir a la autoridad judicial exponiendo esa situación, porque aquí lo que ocurre es lo siguiente, hemos escuchado ese argumento también anteriormente y indica, nos lleva 2 horas el trasladarnos hasta la sede judicial, afecta mi economía. Cada 15 días, el recurrir a las oficinas del Poder Judicial para registrar el control biométrico en forma presencial. Pero esos argumentos pueden, en todo caso, acudir a la autoridad judicial requiriendo una variación de la forma como cumplir esa medida. Bien, bien. Pero no, digamos, Ahora en cuanto al pasamos, tiempo, sí, ¿no? Porque cada pasamos 15 días. al siguiente tema, señorita Fica, para ahorrar tiempo. Entonces, establecido que hay una atención preferente a un adulto mayor y que podría solicitarlo, ¿no? Todas las variables que pueden existir respecto a esta atención preferente. Y ese es potestad de la defensa, ver qué variable va a utilizar. En este caso, han utilizado dentro de todas las variables que podrían haber para poder acondicionar o hacer más ligero este tema del control biométrico. De todas las variables que podrían tener, han tomado el tema de salud, que es una de las variables. Y el tema de salud, el juez también lo indica en su resolución, ya fue revisado por los jueces de primera instancia y por los de segunda instancia. Cuando se le dictó la detención, perdón, se le dictó prisión preventiva a la señora Susana Villarán por temas de salud y por edad, se le sustituyó por detención domiciliaria en su momento. Y el domicilio donde se cumplió esa detención domiciliaria es en el que sigue actualmente, que es en Lurín. Luego la detención domiciliaria, al vencido los plazos de la prisión preventiva, detención domiciliaria, etcétera, se procedió con la comparecencia restringida. Y esta comparecencia restringida también se está realizando, ¿no? Que no puede variar de domicilio sin comunicarlos. Y ese domicilio sigue siendo en Lurín. Entonces, para viabilizar este tema, ¿cuál es el agravio o cuál sería el cuestionamiento en sí del Ministerio Público de que esta persona, adulto mayor y con temas de salud ya revisados por la sala o por un órgano jurisdiccional, cumpla este control biométrico en forma virtual y no presencial? En este caso concreto, señora magistrado, haberse citado esta norma administrativa que efectivamente faculta a la autoridad judicial a dictar esta medida en forma virtual, pero establece que solo procederá ante el estado de salud debidamente corroborada, comprobada, habla. ¿Esto qué exige? Quieras o no, un mínimo de ponderación o verificación de la situación real médica que pueda tener la persona. Esto no ha ocurrido. Ya he manifestado, dentro de este expediente no existe información actualizada médica que dé cuenta que el diagnóstico médico de la procesada indique que su salud se encuentra resquebrajada,
que indiquen que haya presentado episodios que haya requerido atención médica. La última información que se tiene es del año 2017. Si en ella no se reporta ningún tipo de incidencia que merezca atención, o en todo caso, que haya merecido en su momento una atención por algún tipo de gravedad. Se indica, por el contrario, que hace 45 años ha sido diagnosticada, ¿no?, con estas enfermedades. Sin embargo, no se da información sobre últimos episodios. Pese, como vuelvo a repetir, que la propia investigada se comprometió a presentar información. Señores magistrados, no desconocemos la existencia de un diagnóstico, pero no todo diagnóstico médico puede ser utilizado para justificar un control biométrico virtual, porque la misma resolución administrativa expone que debe ser ante circunstancias graves de exposición de la vida e integridad de la persona. Nosotros no proponemos ni tampoco queremos poner en riesgo, obviamente, la salud de ninguna persona, pero sí, señores magistrados, existen prerrogativas, como en este caso de un adulto mayor, que puede acudir a unas instalaciones del Poder Judicial para cumplir con la regla, exigiendo en atención a su condición de adulto mayor una atención preferente. Bien. Muchas gracias, señorita fiscal. La defensa sobre las preguntas y respuestas dadas, ¿algo que agregar? Simplemente lo que dice la norma, señor magistrado, que es el artículo 2 de la ley, de la resolución administrativa número 216/2023. Dice, para estos casos, en forma excepcional y atendiendo a razones de salud debidamente comprobados. No dice que sea de gravedad, no dice que la señora esté muriéndose o en emergencia, como el Ministerio Público así lo quiere o así lo refiere, sino dice por razones de salud debidamente comprobadas. Las razones de salud de mi patrocinada, señor magistrado, están debidamente comprobadas. Su edad es indiscutible. El lugar donde vive, tampoco, señor magistrado, se discute. Entonces, solo quiero que quede claro, señor magistrado, que nosotros en verdad nos estamos ajustando a lo que el Ministerio Público ha solicitado en su momento al Poder Judicial: prisión preventiva, detención domiciliaria y ahora comparecencia. Lo único, señor magistrado, que nosotros hemos pedido es que esa comparecencia se cumpla en situaciones de dignidad en el estado actual de mi patrocinado. Nada más, señor magistrado. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta adicional o aclaratoria? A ver, unas preguntas de aclaración. Señora abogada, su patrocinada, ¿cuántos procesos tiene? En el equipo especial, señor magistrado, aproximadamente 4 o 5 procesos, y a todos ellos concurren. A ver, vamos por partes, pues ya, 4 procesos, ya. ¿Cuál es la medida coercitiva que tienen esos 4 procesos? En este proceso tiene comparecencia con restricciones. En el expediente 36 también tiene comparecencia con restricciones, también firma biométricamente. En el expediente 448 todavía no se ha solicitado ninguna medida, y en el expediente 10 tampoco se ha solicitado ninguna medida. Entonces, estamos con comparecencia simple. Bueno, entonces tenemos 2 procesos en los cuales hay comparecencia con control biométrico virtual. Exacto, sí, exacto, señor magistrado. Y en ese otro proceso que me menciona, ¿la Fiscalía ha impugnado algo sobre este control virtual? ¿Sabe usted algo? ¿De la abogada? Me pregunta a mí, perdón, señor magistrado, pensé que le preguntó al En el- Ministerio en Público. el otro No, proceso- no, en el señor otro magistrado. proceso, en el otro No, proceso solo se se ha impugnado impugnado. el control biométrico virtual. No, señor magistrado, no se ha impugnado el control biométrico virtual, ni se ha Bueno, solicitado que se cumpla de otra forma. listo. A ver, la Fiscalía. Señora fiscal, hasta ahora no, pese que el director de debate le ha preguntado, no le he entendido la respuesta. A ver, lo voy a hacer de otra forma. ¿En qué perjudica al Ministerio Público de que el control biométrico se realice en forma virtual? Señor magistrado, con todo respeto, nosotros consideramos, al ser defensores de la legalidad, el que cada dación de órdenes de la autoridad judicial se funde en derecho.
existe una, como se ha titulado el recurso, existe una aparente motivación. He dado los argumentos al respecto de por qué consideramos que no es una resolución fundada en derecho, porque no se observa en forma concreta el contenido de la resolución administrativa que faculta a la autoridad judicial el otorgar este control biométrico virtual. En el caso de la procesada, hemos demostrado que su salud, o en todo caso la salud, el diagnóstico médico que presenta, no guarda relación con las circunstancias graves en los considerandos que se ha citado en esa resolución administrativa para hacer, en todo caso, asignársele el control biométrico virtual. Y en ese sentido, señores magistrados, es obvio que existe una falta o falta de motivación en la resolución judicial que hemos impugnado. Bueno, ya, ese es un punto que le he escuchado reiterar. Pero para fines prácticos, señora fiscal, para fines prácticos, ¿en qué cambia que el control biométrico sea presencial o virtual? En Sí. el caso del adulto mayor que nos ocupa en esta audiencia. ¿En qué cambia? ¿En qué perjudica? Por eso, ¿en qué perjudica los intereses del municipio? Perjudica, señor, porque se está relativizando el cumplimiento de una regla de conducta, en este caso, al darse en forma virtual, ya que no cumple para nosotros, no cumple las condiciones que establece la misma norma administrativa para la dación de la forma de cumplimiento de esta regla, que es virtual. Más aún, señores magistrados, es deber el garantizar la sujeción de la señora investigada en la investigación. Sin embargo, y aunado a ello, el ser adulto mayor, señores magistrados, no quiere decir que sus derechos son absolutos, son relativizados ante situaciones como esta. Ya he repetido, la señora se encuentra siendo investigada. Es obvio que en este caso, bueno, ha merecido reglas de conducta. Entonces, tiene que cumplirse las reglas de conducta conforme a ley. Señores magistrados, establecer excepciones cuando el caso concreto no reúne las condiciones es un grave agravio al principio de legalidad. Eso es lo que nosotros consideramos. Y obviamente, en todo caso, solicitamos revisar en qué medida solicitamos revisar si realmente la resolución judicial ha observado esos parámetros. Listo, a ver, otra pregunta, para ser coherentes. Es cierto que en el otro proceso que se ha hecho mención, y creo que usted también lo ha hecho mención, la procesada sigue cumpliendo la comparecencia con control biométrico virtual y que ustedes no han hecho nada al respecto, no han impugnado, nada. Señor magistrado, al respecto debo indicar que la referencia que di de incumplimiento del registro de control biométrico es respecto a este caso. El reporte es respecto a este caso que estamos llevando. En respecto al otro proceso, no podría dar información, señores magistrados, porque no se me ha alcanzado carpetas referente a ese otro proceso que ha hecho referencia a la defensa. Mal haría yo en indicar cuál ha sido el accionar que en todo caso tuvo la fiscalía o el fiscal superior que tuvo a su cargo el conocimiento de esas incidencias. Bueno, eso es su respuesta. ¿Ninguna pregunta más, señor director de debates? Muchas gracias, señor presidente. Doctora Rodríguez Alarcón, ¿alguna pregunta adicional? Ninguna pregunta, señor. Bien, muchas gracias. En ese sentido, vamos a escuchar a la señora Susana Villarán, si tiene algo que informar a esta sala. Tiene 3 minutos. Sí, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a todos los magistrados, la magistrada y también a la señora fiscal. Y digo lo siguiente, brevemente. Voy a cumplir 75 años en pocos meses, en 3 meses. Tengo diagnosticado desde los 66, 65 años hipertensión crónica, para lo cual recibo en la Seguridad Social, que es donde me atiendo de manera exclusiva, recibo medicación, a pesar de lo cual en mi último control en reumatología, que ve la condición mía de lupus, que es una condición autoinmune que debilita el sistema inmunológico, ese mismo día tuve una subida de presión a 18
en pleno consultorio. Es decir, a pesar de lo cual tengo subidas de presión que producen mareos e inestabilidad. Adicionalmente, tengo que decirles que tengo estrés, sí, sufro estrés. Me dicen, el suyo siempre es un caso mediático, tiene que aguantarse, ¿no? Tiene que aguantarse, pero no es fácil. Recibir frente a la casa donde estoy, aquí en Lurín, en Arica, donde resido desde el 2017, a un grupo como La Resistencia, tenerlo al frente, insultando, a los medios de comunicación fisgoneando, cuando voy yo uso el transporte público. Muy rara vez el taxi. Yo vivo de una pensión de jubilada y no puedo trabajar por mis condiciones en medio de todos estos procesos. Entonces, usar el transporte público también me pone en una situación de ansiedad. Y la salud no es solamente física, es también mental. Y el estrés hace que la hipertensión a veces se desestabilice más hacia la presión alta. Estoy, en tercer lugar, arraigada al proceso. Estoy sujeta al proceso. Eso lo saben. Yo tengo acá mis controles desde que dejaron por razones de que ya las medidas por el COVID y la cuarentena ya se dejaron sin efecto. He ido presencialmente a un costo bastante grande. Y sí es cierto, me demoro más de 2 horas y tengo que cruzar 2 panamericanas, una con puente, una sin puente, a más de 20 cuadras del lugar donde yo resido, lo cual sí es un riesgo. Si me viene un mareo en ese momento, la señora fiscal, con todo respeto, lo que quiere es información, la información la tiene el juez que ve el proceso. Hasta ahora estamos en etapa del control de acusación y ha tenido información sobre mi salud física y mi salud mental, mis condiciones autoinmunes y mi condición de hipertensión, y no es del 2017, es mucho después, cuando la prisión preventiva se entregó por parte de mi defensa toda mi información de salud física y de salud mental. La tiene el juez, y en virtud de lo cual debe haber procedido en su decisión de confirmar que se prosiga con el control virtual. El control virtual es en virtud de una condición preferente, sí. Hay una ley del adulto mayor que está por encima de cualquier norma administrativa. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? La pirámide famosa. Entonces, podemos perfectamente aplicar la ley del adulto mayor y la atención preferente. En nada perjudica a la labor del Ministerio Público y a sus investigaciones que el control que se me hace cada 15 días, en este caso del expediente 21 que ustedes están viendo, ni tampoco en el caso del expediente 36 que se encuentra en etapa de control de acusación. En nada perjudica la calidad de la investigación. He estado siempre dispuesta a ir a todas las declaraciones y a todos los requerimientos. Ahí sí hago un esfuerzo y voy presencialmente, pero si además de eso se me exige y tomo taxi para poder ir hacia allá, ¿sí? Porque no hay manera. Y eso sí, afecta a mi economía. Sí, también afecta a mi economía. El estrés, todo eso, pero eso es lo que tengo que decirles, señores magistrados. No me hago la víctima, soy una persona mayor, tengo condiciones de salud autoinmunes y de hipertensión, y sufro de un estrés y una ansiedad bastante fuertes que afectan mi salud mental. Eso es lo que tengo que decirles. Vivo lejos y tengo un trayecto enorme para tomar el bus que me deja en el Metropolitano. Yo tengo que cruzar zonas de riesgo. Sí hay riesgo para mí. Eso es lo que tengo que decirles con todo respeto y agradeciéndoles la oportunidad de poder hablar, señores magistrados, señora magistrada y señora fiscal. Agradeciendo a mi defensa por sus palabras y sus argumentos en esta audiencia, señor ponente.
Bien, muchas gracias, señora Susana. De esta forma culminamos con la audiencia. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos culminado la audiencia. Le agradezco. Buen día. Buen día. Buen día, señora fiscal. Buen día. Buen día, señor Buenos magistrado. días a Permiso. todos.